es la directora de la Academia de la Historia, de la Real Academia de la Historia, y es además miembro de la Real Academia. Porque yo creo que estas cosas, ahora que parece que se ha descubierto esto, es la primera o única directora de una academia mujer en este momento, y además ha sido una de las primeras académicas de la Real Academia. Ella es la que más sabe de la ilustración, tanto española como europea y americana. Ha escrito y ha dado conferencias, ha escrito varios libros sobre ello. Y lo único que a mí me queda ligar en todo esto es porque estamos hablando de Carlos III y de la ilustración en Avante. Yo me imagino que los que ya nos conocéis desde hace tiempo sabéis que hacemos cosas un poco raras, que creemos que las humanidades son una parte importante de nuestro trabajo y que tenemos que facilitar a nuestros clientes maneras de entender el mundo. La historia, lógicamente, es una manera de entender el mundo, y justo yo creo que precisamente cuando entendemos menos el mundo probablemente es cuando más recurrimos a la historia, porque solamente en el pasado pues podemos encontrar alguna pista que nos explique el presente y a lo mejor también algo del futuro. Pero aquí en este caso se une una segunda explicación, y es que cuando llegamos a este edificio hace un año y nos encontramos situados en un sitio tan increíble, con el Retiro delante, justo encima de la Puerta de Alcalá y con una vista de Madrid, del Museo del Prado, pues estábamos en un sitio donde prácticamente la historia te agrede, porque por todos lados estás mirando cosas o sitios o localizaciones donde han pasado muchas cosas. Y nos parecía que era muy importante y que teníamos una responsabilidad, y que por lo menos nosotros deberíamos ser capaces de entender y de ilustrarnos, desasnarnos, es la palabra que a mí me gusta, no sé si está en la Real Academia, pero debería. Y de esta manera pues entender todos los días cuando vengamos aquí, cuando nos reunamos, que sea un poco más rico nuestra experiencia al pasar por aquí. Carmen, te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, pues cuéntanos lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta cariñosa y afectuosa bienvenida. Soy yo la que tiene que dar las gracias a vosotros por invitarme. Es un honor para mí estar hoy aquí. Y muchas gracias a todos ustedes en un día tan malo de lluvia, tener el suficiente interés para venir hasta aquí. Estoy muy contenta, lo agradezco, y saludo a todos con todo cariño, vamos, y con todo gusto. Efectivamente, como has dicho, la conferencia, lo que me plantearon desde el principio es hablar de Madrid en el siglo XVIII y sobre todo mencionar la magnífica Puerta de Alcalá, a la que me referiré. Yo, de todas maneras, he preferido un título más general, porque no podemos hablar del Madrid del XVIII sin saber algo de Carlos III, que es a quien debemos la planta principal de la ciudad, incluso ahora, porque ya veremos cómo los ingenieros, los arquitectos de la época, los constructores, los diseñadores, pensaron en la importancia que tenía rodear a la capital de avenidas grandes, de avenidas como había en otras, se estaban haciendo al mismo tiempo en otros lugares de Europa. Entonces, voy a hablar en esta charla en tres bloques que están muy interrelacionados. Primero, una brevísima semblanza de quién era el rey, de quién era Carlos III y de lo que supone en ese contexto. ¿Se oye bien, verdad? Y de lo que supone en el contexto de la Ilustración. Una segunda parte, que es el Nuevo Madrid de Carlos III, que es lo que se encuentra Carlos
centro y qué es lo que hace, y interrelacionado un tercero centrado más en sanidad y educación. Sanidad y educación en Madrid, pero sanidad y educación son temas transversales que se encuentran en todo el movimiento ilustrado, en toda Europa, y por lo tanto, aunque nos refiramos a Madrid, pero es interesante saber algo más, porque somos herederos de esos valores, somos herederos de esa idea de educación del siglo XVIII. Empezamos por Carlos III. Perdonen, porque muchos de ustedes seguro que conocen datos fundamentales, me voy a limitar simplemente a una semblanza. El reinado, como saben ustedes, es uno de los más largos, desde 1759 a 1788. Carlos III viene ya después de 25 años de haber sido rey de Nápoles. Nápoles es uno de los puntos de toda la cultura europea del momento, importantísimos y muy avanzado en todos los sentidos, ¿no? Tanto en las letras como en las ciencias, como en todo. Carlos III, si recuerdan ustedes, es el hijo del segundo matrimonio de Felipe V. El segundo es Isabel de Farnesio, su madre. Felipe V se casó las dos veces con mujeres fuertes e inteligentes, porque la primera, María Luisa, era también una jovencísima de 15, 16 años, y llegó a ser, en los pocos años que vivió, las mujeres morían de parto muy fácilmente, fue una excelente regente y muy lista. Isabel de Farnesio pues consiguió que todos sus hijos prácticamente fueran reyes en algún momento, y movió los hilos políticos, como saben ustedes, con bastante habilidad. Por lo tanto, dio a sus hijos y a Carlos una educación cuidadosa. Fue siempre una educación cosmopolita, una educación con idiomas, pero hay que decir que Carlos III se sintió siempre profundamente español. E incluso en los 25 años de Nápoles estuvo constantemente en contacto con su madre y con personas y hermanos de aquí. Llegó en 1760, cuando muere su hermano Fernando VI, sin herederos. Él es el heredero natural y llega en 1760 por Barcelona. No es casualidad, es algo muy meditado, la importancia política que tenía de esa elección para arribar a España. Normalmente la ruta habitual era llegar por Alicante o Cartagena, que incluso era un camino más corto entre Nápoles y España. Pero él elige Barcelona especialmente para demostrar la voluntad de poner fin a la etapa de resquemores y recelos desde la Guerra de Sucesión. No hace falta, no me entretengo en ello, pero sepan que es guerra de sucesión, donde no una guerra entre Cataluña y España, sino una guerra internacional por motivo del asiento de negros, y donde Cataluña estuvo primero de parte de Felipe V y luego cuando la armada anglo-holandesa se plantó frente a Barcelona, porque pensaban que el asiento de negros se iba hacia Francia. Todo eran intereses comerciales, intereses muy importantes que tienen que ver naturalmente con las Indias, naturalmente con América. Pero en fin, no entramos en eso. Pero quedaban resquemores, aunque desde el primer momento, a partir de la Guerra de Sucesión, los catalanes entraron directamente ya a las Indias, de forma
mucho más fácil que en los siglos anteriores, e hicieron los importantes negocios que duran pues, hasta la caída, hasta el final, hasta 1898, en que la pérdida de Cuba fue el primer golpe duro a toda la industria textil y esclavista que mantenían desde Cataluña o empresarios catalanes con Cuba. Pero, en fin, no vamos ahí. Sí quiero insistir en el recibimiento caluroso que Barcelona y Cataluña, a lo largo de todo el camino hasta Madrid, tuvo Carlos III. Como saben, lleva una vida privada muy organizada, muy austera, sobre todo a la muerte de su esposa, que murió poco después de llegar, doña Bárbara de Braganza. Tuvieron 13 hijos. Hago un apunte a la mortalidad tremenda de la época, tanto infantil como adulta. De 13 hijos, a los 15 años y medio, ya doña Bárbara estaba teniendo el primero, y a los 19 iban por el quinto. Se vivía poco, realmente. De esos 13 hijos sobreviven 5 varones y 2 mujeres. Como saben, el mayor queda al cuidado de Tanucci en Nápoles porque tenía una discapacidad, y él se viene con el que será Carlos IV, ¿no? Algo que le preocupaba, porque una disposición que había para la corona de España era que tenían que haber nacido en la península, o por lo menos dentro del territorio español. Y Carlos había nacido en Nápoles. No hubo ningún problema en ningún momento con ese asunto, pero sí implicó el que Carlos III siempre tuvo ese recelo frente al infante don Luis, por ejemplo. Eso explica una cierta preocupación que tuvo sobre ese asunto. Es una persona, que sabía tomar resoluciones y de gran independencia. Su padre había recibido aquellos consejos de Luis XIV, que a su vez están un poco copiados de los sabios consejos que Carlos V dio a Felipe II. Se transmiten pues esa idea de mantener siempre la última palabra, de consultar a distintos bandos, por así decir, a distintas opiniones, y al final decidir en conciencia lo que creían. Se insiste mucho en su bondad personal. Tenemos muy buena bibliografía sobre la época, porque los libros de Ferrer del Río, los libros de Sempere y Guarinos, hay varios biógrafos de Carlos III, con lo cual tenemos muchos datos sobre la vida cotidiana a través de los años. Todos insisten en la bondad personal y el sentimiento de su dignidad, religiosidad profunda con un fuerte sentido del Estado, que le hace, por ejemplo, pues esa paradoja de es muy religioso pero expulsa a los jesuitas en su momento, y además es muy defensor de las regalías del Estado. Es un rey con un sentido fuerte del Estado, con esa versión que se da mucho en la Casa de Borbón, aversión a cambiar a las personas de su entorno, la fidelidad siempre a la palabra dada y a las personas que le servían. El conde de Fernán Núñez, que fue su ayo y que es el que nos ha dejado la crónica más intimista del rey, es verdaderamente emocionante, algunas anécdotas que cuenta. La importancia de tener un personaje de estas características es grande en ese momento. Estamos todavía en lo que llamamos la monarquía absoluta.
La monarquía absoluta en la tradición occidental hay que tener mucho cuidado, no hay que confundirla con el despotismo, no hay que confundirla nunca con lo que se atribuía a los déspotas orientales. La monarquía occidental ha tenido siempre, unas veces con más énfasis, otras con menos, pero el principio de las limitaciones. El absoluto quiere decir que está por encima de todo, que efectivamente en el momento aquel puede dar las leyes, pero al mismo tiempo está sometido a ellos. Las famosas limitaciones que hizo Bodino, ya que conceptualizó el gran pensador francés en Bodino, el gran politólogo, han funcionado siempre en el mundo occidental. Y esa pugna que ha habido siempre entre la Iglesia y el Estado es muy interesante porque da lugar a lo que de alguna manera Montesquieu llamaba poderes intermedios. No podemos entrar en ello, pero insisto, porque en una sociedad de órdenes, es decir, una sociedad estamental, que es en la que nace y gobierna Carlos III, donde los estratos sociales están perfectamente determinados y donde la nobleza y el clero, como saben, están exentos de impuestos, es decir, son privilegiados por el hecho del nacimiento. En esa sociedad de órdenes, sin embargo, a través de la centralidad que tiene la figura del rey, el rey no puede obrar mal, se decía en los textos tradicionales de todo Occidente, porque el Estado ya está separado del gobierno. El grito aquel de viva el rey, muera el mal gobierno, es muy importante por esta separación. El rey no puede hacer lo que quiera, no es un déspota, es alguien que está sometido a unas reglas. Pero al mismo tiempo es simbólicamente el Estado mismo. Entonces, por primera vez, vamos a ver en algunas de las reformas borbónicas y desde luego en las reformas ya de Carlos III, porque las reformas empiezan con Felipe V, continúan con Fernando VI y se consolidan y se amplían con Carlos III. Y vamos a ver cómo en esas reformas se va introduciendo de una manera paulatina, según qué sectores, y poco a poco se va introduciendo la idea de la capacidad y del mérito. Carlos III no se apoyó en la alta nobleza o el alto clero con sus privilegios. También es verdad que en ese momento la alta nobleza, tenía por aquí una pequeña cita de Cervantes, ya que estamos en el día de Cervantes, en Don Quijote, cuando dice, hablando de la nobleza, la pérdida de carácter militar que tenían y de defender, en fin, digamos, la comunidad entera. Dice, los más de caballeros que ahora se usan, antes les crujen los damascos, los brocados y otras ricas telas con que se visten, que la malla con que se arman. Ya no hay caballero que duerma en los campos, dice Don Quijote, sujeto al rigor del cielo, armado de todas las armas. Efectivamente, no se puede generalizar casi nunca, pero es verdad que la alta nobleza en este momento cumple funciones de aparato, funciones palatinas, pero no funciones de gobierno. Y lo que harán los Borbones desde el principio, pero sobre todo Carlos III, es apoyarse en la baja nobleza, en lo que se llama la hidalguía, que también era parte del cuerpo privilegiado, pero en general no tenían las ventajas que tenía esa alta nobleza, con un gasto ostentoso que era necesario en la época, porque representaba la dignidad de la casa, etcétera. No podemos entrar en ello, pero el hecho es que apoyándose en esta baja nobleza y nobleza provinciana,
la capacidad y el mérito están empezando a ser el factor fundamental para poder ocupar títulos. Les leo para acabar esta brevísima semblanza de Carlos III y del momento de su llegada, la descripción física que hace de él Fernán Núñez, que es muy bonita y es, vamos, muy, al parecer muy exacta, si vemos los cuadros, ¿no?, que tenemos de él. De una estatura de 5 pies y 2 pulgadas, poco más, bien hecho, sanamente robusto, seco, curtido, nariz larga y aguileña, como lo demuestra su retrato, con profunda conciencia de sus obligaciones, leal a sus ministros. Pensemos en Tanucci, Schillace, Boal, Florida Blanca, etc. De vida regular y sencilla. Amó la agricultura, las artes y sobre todo las fábricas, la construcción. Y con exceso el edificar, por lo cual el marqués de Schillace le decía que el mal de piedra le arruinaría. En fin, fue un monarca muy querido en su época, su muerte fue realmente sentida en todas partes. Decía Domínguez Ortiz que Carlos III logró siempre compaginar la sencillez de sus gustos personales con el ceremonial que requería la dignidad real y la devoción, y que profesaba una devoción sin beatería, esa fidelidad a las personas, el ejercicio de la caza, como saben ustedes, casi como terapia. Había toda la rama que venía fundamentalmente de Portugal, de la rama portuguesa, pero no sola. Había una rama de locura que le había dado a Felipe V y que Fernando VI también tuvo en un momento dado. Y por lo tanto él se protegía con una vida austerísima. Una vez que murió doña Bárbara, la corte decían que era muy aburrida porque efectivamente no había fiesta. Una corte en la que de todas maneras ya desde el primer momento se introduce, se rompe con la tradición austríaca de los Austrias del rey invisible. Al contrario, en la tradición borbónica, era la tradición francesa, es el rey visible. El rey come delante de todos sus, de parte de sus funcionarios, de sus ministros, etc. Y luego hay una cosa que cuenta el conde Fernán Núñez, que es importante, que él manifestaba que él se sentía primero Carlos y después rey. Es importante esa personalidad. Carlos III y la Ilustración. Permítanme también muy brevemente recordar un poco, porque también lo saben, lo que significaba esa Ilustración en el siglo XVIII. El atrévete a pensar, que decía Kant, el arrojar de sí el infantilismo y atreverse a pensar por sí mismo. Hay 3 cosas que transforman el mundo que suponen esa Ilustración y de la que, insisto, somos herederos directos de esos valores. Las ciencias experimentales, que ya se están desarrollando desde el siglo XVI con el descubrimiento y luego Galileo, Newton, etc. La crítica racional, es decir, la aplicación de la razón, no como racionalismo que explique todo lo divino y lo humano. En los ilustrados siempre, nunca se pierde la razón y el sentimiento. Saben muy bien que las pasiones son motor, eso estaba también en toda la tradición occidental cristiana, ¿no?, que las pasiones mueven el mundo y mueven a los seres humanos. Pero la aplicación de la razón para hacer una crítica de las instituciones, de los procedimientos, del tipo de vida que se llevaba.
en donde entra todo, la religión y todos los sectores de la realidad. Lo que se llamó, en palabras de un historiador, la crisis de la conciencia europea, esa crisis de la conciencia europea que empieza en el siglo XVII y que pone en cuestión la forma de organización que tiene. Está, de alguna forma, contra esa sociedad de órdenes, esa sociedad estamental, donde lo que decide es que hayas nacido en un sitio o en otro, que es azaroso, se va metiendo, entretejiendo la idea del mérito personal, la idea del individuo, la idea de que todo ser humano, eso ya será un poco más tarde, pero está aquí latente, de que todo ser humano, por el hecho de nacer, es igual y libre como todos los demás. Por lo tanto, ciencias experimentales, crítica racional y transformación profunda de un orden ético y político. Es decir, es el momento del 18 en que la felicidad no quiere decir que se rompa con la religión, ni muchísimo menos, ¿no? Pero sí que ya lo sobrenatural no es lo que decide sobre lo natural. La felicidad es en esta vida. La felicidad, por supuesto, hay que esperar en los creyentes la otra también, pero lo que interesa, felicidad es un término muy genérico, significa bienestar, significa estar mejor en todos los sentidos, y eso es, esa felicidad en la tierra es uno de los elementos fundamentales de la Ilustración, que ha llegado en nuestra época pues casi a una divinidad, ¿no? La felicidad, que imposible, ¿no? Y en esa felicidad la educación y el humanismo, lo que estaba diciendo, la unidad intrínseca que hay en el género humano. Es ese humanismo, esa creencia en la educación y esa felicidad en la tierra es algo básico, que es lo que estructura toda la Ilustración. Conocer la realidad, las cosas como son y no como deben ser, algo que ya desde el siglo XVI, desde Maquiavelo, desde Montaigne, desde Galileo, se estaba diciendo, ¿no? Y solamente conociendo la realidad podemos modificarla. Por lo tanto, Ilustración no es un concepto unívoco ni unitario, y ya el último apunte que quería dar, no es ningún sistema que prepare la Revolución Francesa. Eso es un invento posterior de pensadores y de revolucionarios para legitimar sus movimientos, ¿no? Pero el proyecto Ilustrado fue reformista en todos los sitios, en todas partes, mayoritariamente, y desde luego en España. Nunca fue revolucionario. No se trataba de romper lo que había y empezar desde cero, para nada, sino que se trataba de ir reformando poco a poco. Muchos habrán leído a Jovellanos, que es una lectura pues que se siente muy bien y que describe muy bien el momento y el temor precisamente a que se intentara, a que alguien pensara que desde cero, desde la nada, se iba a crear un universo distinto. Por lo tanto, ese último y luego, acabando ya con esto, lo que un historiador llamaba el convoy semántico de las luces, es decir, esa idea de felicidad, la de sensibilidad, la de interés personal, la de utilidad, el trabajo, etcétera, eso que recorre absolutamente toda Europa, con mayor o menor énfasis, en distintos tiempos, pero absolutamente todos los países tienen su ilustración, en contexto diferente, pero su ilustración. Por lo tanto, bueno, esto es lo que quería un poco en esta primera parte, es insistir esa política de reformas que era general en Europa y que aquí en España se acelera en este siglo. El rey como pieza clave de todo el sistema social, por eso cuando la persona falla es grave para todos, ¿no? Es grave porque simbólica
y factualmente representaba el verdadero sentido del Estado. Que paso al segundo punto, saltándome un poco algunas cosas que traía aquí respecto a esos ministros ilustrados que son todos, bueno, los pueden ver en nuestro diccionario que antes mencionaba, porque hemos hecho una herramienta verdaderamente espectacular y donde pueden leer las biografías de todos ellos. Entro en esa segunda parte que comentaba antes del Nuevo Madrid. El 15 de julio de 1760, Carlos III entra en Madrid, aclamado por todos. Era costumbre en todas partes, cuando entraba un rey, en América cuando se nombraba un nuevo virrey, era lo mismo, grandes festejos con arcos efímeros, colgaduras por las calles por donde pasaba el rey o el personaje, con un entusiasmo popular. Nobles y autoridades le esperaron a Carlos III en la Plaza Mayor, hubo fiestas en su honor, los embajadores, los altos dignatarios, es decir, realmente fueron unos días de festejo muy bien conseguidos, pero es importante que por debajo de ello, por debajo de esos arcos efímeros, de las fachadas cubiertas con tapices o con lo que pudieran, esas fachadas estaban absolutamente ruinosas y sucias. Madrid era un entorno de callejuelas sin iluminación. La única iluminación que había eran las lamparillas que había en los altares de santos en las calles, en algunas calles, y por lo tanto con una inseguridad muy alta, con esa falta de iluminación. Además, una inseguridad que aumentaba con la forma de vestir de los madrileños, que dará lugar al famoso motín de Esquilache, entre otras razones. La principal causa fue un problema de carestía alimentaria en un momento dado, de crisis del pan, ¿no? Pero eso que fue fomentado por una parte de la nobleza y por una parte del clero, ese motín, realmente para el pueblo, para la gente popular, era el que les quitaban sus sombreros anchos para pasar al sombrero famoso, ¿no? del tricornio, ¿no? Y las capas que llegaban hasta el suelo y que naturalmente embozados podían llevar cualquier arma, pues también se prohibieron. Domínguez Ortiz insistía mucho en que cuando uno compara el 18, los periódicos, los acontecimientos, etcétera, cuando compara, se ve que el 18 es un siglo bastante más pacífico que el 17, aparte que el siglo XVII fue muy complejo en todas partes, el siglo maldito, lo llaman algunos historiadores, pero los duelos, las riñas, las peleas, las banderías disminuyen en el 18. Y en parte también porque sube la calidad de vida y por estas cosas que les estoy contando. Un escrito anónimo de la época refleja así el aspecto de Madrid. No solamente es la corte más sucia que se conoce en Europa, sino la villa más desatendida en este punto de cuantas tiene el rey. Hace sucio a Madrid lo que se vierte por las ventanas. Ya saben que eran pues todas los orines, ¿no? La forma esa del agua va, cotidiano con que los madrileños se desprendían del contenido de las vacinillas. Es decir, una ciudad que ya, como villa y corte, estaba bastante poblada para la época. Hay algunos autores que hablan hasta de 150.000 almas, otros rebajan, pero no menos de 100.000. Apiñadas
en 6 kilómetros cuadrados, porque estaban rodeados por las murallas de adobe y por tapias bastante precarias de cascote y ladrillo. Por cierto, en el Museo de Colecciones Reales, cuando se abra, hay una parte de este viejo Madrid magníficamente conservado y será muy interesante poderlo visitar. Hago ya propaganda por adelantado. Bueno, además de esto, carencia de árboles. No había árboles en Madrid, no había nada. Tengan en cuenta que había necesidad continua de un abastecimiento inmenso anual de leña, para leña y carbón. Y por lo tanto, pues no había... El agua era buena ya, pero escasa. Había unas cuantas fuentes públicas que se multiplicaron, desde luego, en la época de Carlos III. Había los aguadores famosos que iban por las casas, etcétera, y nada más, ¿no? Había en las edificaciones, pues, palacios. Los palacios no han sido nunca en estas zonas muy suntuosos por fuera. La suntuosidad está por dentro. Eso es una vieja tradición también que viene ya, recuerden los reyes católicos, las cortes itinerantes. En realidad Madrid no fue capital de España, como sabemos, hasta Felipe II. Felipe III se la llevó a Valladolid, luego volvió. Es decir, la tradición de corte itinerante que desde la Edad Media tenemos y que se mantiene en el Renacimiento, pues hacía que la suntuosidad, y también don Emilio García Gómez, el gran arabista, decía que tenía que ver con la tradición árabe. Es decir, lo que importa es lo que se lleva. La reina católica, como sabemos, viajaba con todos sus tapices, sus cuadros, sus libros, todo lo que tenía. Y donde llegaban, pues montaban por dentro esa suntuosidad. Bueno, pues aquí en Madrid ya sí se empiezan a hacer casas, ya empiezan a venir toda una nobleza a hacer sus palacios, pero son siempre relativamente austeros por fuera. La ostentación está por dentro, hasta solo más tarde se hacen estos grandes que conocemos. Con las casuchas incrustadas alrededor, ¿no? Auténticas infraviviendas, dicen, de la época, sin instalaciones comerciales ni industriales, y encima, aunque parezca mentira, atascos en la ciudad. Es decir, había un malestar. Se calculan que 2.000 coches de caballos con carros y carretas obstruían totalmente a los ciudadanos, a las personas que querían. En 1774 da un edicto para evitar atropellos. Bueno, esto no solo pasaba en Madrid, porque en París, Rousseau, si recuerdan, se quejaba muchísimo. Y si vemos películas, por ejemplo, los Tavernier, que siempre reconstruyen muy bien el sentido de la época, pues efectivamente, los carruajes iban a todo meter, allí no se conservaba derecha o izquierda y se producían atascos y accidentes. Bueno, eso también puso orden Carlos III. Hay un comentario, lo voy a dejar para el final, un comentario de la infanta Eulalia, ya en el siglo XIX, cuando viene a Madrid y dice que todo Madrid lo había hecho Carlos III, ¿no? Se queda. ¿Qué hace Carlos III y su gente? Pues, para empezar, lo voy a relacionar muy rápidamente: sistemática recogida de basuras, limpieza de las calles, prohibición de tirarlas por las ventanas, que se mandan bandos constantemente, inmediatamente comienzo de obras de alcantarillado, de pozos negros primero, pero en donde se podía inmediatamente alcantarillado, y de iluminación. Ampliación de las nuevas murallas del recinto,
y apertura monumental, ahora luego me referiré otra vez a ello, de las grandes puertas de acceso a la capital. La puerta de Alcalá, la puerta de San Vicente, luego más tarde la puerta de Toledo, ya fuera del reinado. Y toda una gran circunvalación, como decía antes, todo el paseo de Florida, todo lo que es el sureste, está ya pensado, todo lo que va más allá de Toledo, de la calle Toledo, está ya pensado para que tenga avenidas grandes de varios metros, entre 7 y 10, tengo por ahí en alguna nota. Luego se suprime el impuesto, que en realidad era un impuesto, la llamada regalía de aposento, que gravaba la propiedad urbana, porque no se podían construir en el momento que se tuvieran 2 pisos, ya saben, pues tenían en el 17 que albergar tropas. Yo que vivo en ese viejo Madrid, en la Plaza de la Paja, pues todavía hay callecitas donde están esas casas de aposento que hacían trampas para que no pareciera que tuviera piso y no tener que albergar a extraños. Entonces, eso tiene que ver con lo de las cortes itinerantes, que ya en esta época no hay. Pero se mantenía esa regalía de aposento, se queda abolida y, por lo tanto, se estimula la construcción y se empieza de edificios de 3 y 4 plantas. 3 y 4 plantas son casi los rascacielos de la época y verdaderamente la ciudad se anima bastante. Mejora la seguridad, es Carlos III el que creó el cuerpo de serenos, para que por las noches pudieran haber una vigilancia y disminuir también los ataques. Hay un descenso cuantificado de los crímenes callejeros a partir de esta creación del cuerpo de serenos. Se regula el problema de abastos a la ciudad también, el mercado de la cebada, de ahí la importancia de la Puerta de Toledo, ¿no? Todo ese tráfico se regula, se hacen fuentes por todas partes, aparte de las preciosas luego del Prado y de los sitios. En fin, que toda la ciudad es reconstruida por Carlos III. Y no solo eso, sino la monumentalidad. Iba a decir que estaba pensando, como he mencionado el viejo Madrid, que en todos la Real Academia de la Historia es obra de Juan de Villanueva, en la que estamos ahora. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que fui directora bastante tiempo, es de Sabatini. Es decir, de alguna manera todo recuerda esta época de Carlos III. Monumentalidad. Madrid tiene que ser comparable con cualquier otra capital europea. Carlos III se trae a Sabatini con él. Aquí estaba un gran arquitecto también, que es Ventura Rodríguez. Es toda esa época del paso del barroco al neoclasicismo. Ahí todavía hay toda una pugna. Y luego el tercer gran nombre, hay bastantes más, pero el tercer gran nombre, como recordarán, es Juan de Villanueva, que ya es el final de Carlos III y sus principales construcciones son ya con Carlos IV, pero muchas, como la Academia de la Historia que he mencionado, fueron ordenadas por Carlos III, ¿no? Y nos construyó un edificio, el primer ignífugo de España, porque efectivamente en todos los edificios que hacía Juan de Villanueva le preocupaba mucho la madera y evitó que tuvieran madera en los edificios para evitar los incendios. Bueno, el edificio de Correos en Puerta del Sol, la aduana, el Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico, la cúpula de San Francisco el Grande, que había costado tanto, el Hospital Provincial. Me he traído aquí un pequeño resumen por reinados, un poco por curiosidad, yo creo, de todos. En el reinado de Felipe V, de 1700 a 1746,
Pedro de Rivera, que es el gran arquitecto, el gran constructor, el gran diseñador de la época, organiza ya ese paseo de Virgen del Puerto. Recuerdan ustedes que es el que sale a Florida. Por eso esa idea de circunvalación de grandes avenidas alrededor de la ciudad. El puente de Toledo, que conocemos, que se restaura y se hace prácticamente nuevo, el cuartel del Conde Duque, la iglesia de Montserrat en San Bernardo, el Hospicio de San Fernando, uno de los monumentos más queridos por el pueblo madrileño. Cuando viene la desamortización en 1837, el pueblo de Madrid defiende el Hospicio de San Fernando para que no se eche a los clérigos que hay allí, porque eran muy queridos. En fin, hay toda una serie de... El Palacio Real, claro, de jugar a Sassetti, que lo estrena Carlos III, pero que se inició con Felipe V después de el terrible incendio del viejo Alcázar. San Miguel, la iglesia de San Miguel, que conocerán ustedes, totalmente barroca, ¿no? Ondulada, de Bonavia. Fernando VI, sobre todo, hay que recordar las salesas reales, ¿no? Que realmente es la gran obra donde está el Ministerio de Justicia, todos los jardines, todo aquello fue las salesas. En Carlos III yo he recogido una parte, no toda, pero una parte importante de esa monumentalidad. San Francisco el Grande, que antes he mencionado. La cúpula, San Francisco el Grande, como saben, tiene una historia mucho más atrás, de casi 2 siglos, pero la cúpula creaba muchos problemas. La cúpula se logra cerrar por Francisco Cabezas, Ventura Rodríguez y el propio Sabatini, se cierra en esta época, con un diámetro de 33 metros, es decir, es mayor que la cúpula de los Inválidos y del Panteón en París, menor desde luego que la de San Pedro y que el Panteón de Agripa, pero es una gran obra y es uno de los perfiles de Madrid absolutamente fundamental, esa maravillosa cúpula de San Francisco, con además las obras de arte, entre ellos el Goya famoso que hay en San Francisco. El Palacio de Liria, donde también interviene Ventura Rodríguez y Gilbert antes, pero que es también justo de esta época. La Casa de Correos en Puerta del Sol, que todos conocemos muy bien. La Casa Real de la Aduana, esta es de Sabatini totalmente. La aduana es el Ministerio de Hacienda, ese maravilloso edificio, al lado del cual el gran Goyeneche de la época, uno de los personajes, les recomendaría que vieran el diccionario, su biografía, porque es apasionante. Pues Goyeneche hace su casa, su palacio, y todo eso ahora lo ocupa, como saben, la Real Academia de Bellas Artes y San Fernando. Y naturalmente el Prado, el Paseo del Prado, el Salón del Prado con Hermosilla y Ventura Rodríguez. El Hospital General de San Carlos, fíjense, claro, por eso dicen que cuida más la periferia. Aquello era dejar sanear el interior y desde dentro hacia afuera crear unos alrededores amplios y verdaderamente monumentales. El Hospital General de San Carlos de Sabatini es una obra de arte, queda un poco tapado ahora, pero es maravilloso. El Palacio de Godoy, el Palacio del Marqués de Grimaldi, que era el que les comentaba antes, donde está ahora el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que es también de Sabatini, el Palacio de Buenavista y la maravillosa Puerta de Alcalá. La Puerta de Alcalá se hace sobre la antigua que había, sustituye la de Sabatini, a la que conmemoraba la entrada de Margarita de Austria, la esposa de Felipe III, y realmente es la implantación de la arquitectura clásica
frente a la anterior barroca. Es una obra preciosísima, no hace falta, en cualquier manual de arte encuentran ustedes una descripción, esas puertas reales maravillosas, y es lo que motiva esta conferencia, porque había que hacerla teniendo a la Puerta de Alcalá ahí mismo. Pero luego Juan de Villanueva es el que realiza el Jardín Botánico, el museo, lo que hoy es el Museo del Prado, que era en su origen el Museo de Ciencias Naturales, el oratorio de Caballero de Gracia, y luego es impresionante, no nos podemos detener, cómo se mejora todo. Por ejemplo, en la Plaza de la Paja y dando a la otra calle está un viejo palacio, el Palacio de Anglona, que muchos conocerán. El jardín es neoclásico y es justo de la época de Carlos III, que es una pequeña maravilla el jardín. Y luego ya en el reinado de Carlos IV, bueno, Juan de Villanueva ahí reconstruye la Plaza Mayor, el Observatorio Astronómico, todos son proyectos ya desde la época de Carlos III. No solo eso, y aquí entramos se crean las reales fábricas, la de Madrid, pero esto claro en todas partes, pero en Madrid la de porcelana del Retiro, la de tapices, la fábrica de tapices que muchos de ustedes conocerán, los cristales, los vidrios maravillosos, el Manzanares, el viejo sueño desde Juan II, yo creo que se pensaba que a ver si el Manzanares se hacía navegable y se podía llegar al mar. Y bueno, pues eso reiteradamente muchos reyes han pensado, pero concretamente en la época de Carlos III, en 1770, se hace el canal con numerosas esclusas para navegación a remolque y para regadío, para evitar las inundaciones, que aunque parezca mentira, Manzanares, como estaba de cualquier manera, pues hacía inundaciones en Madrid. A orillas de este canal y río arriba, en el barrio de la Florida, se crean numerosos viveros ya para dotar a árboles a las calles. Y bueno, al mencionar este sueño de hacerlo navegable y llegar al mar, no puedo evitar recordarles el Canal de Castilla, ¿no? El Canal de Castilla que fue durante siglos y que todavía se van, o si son de Palencia, de Valladolid, sigue siendo una maravilla contemplar todo aquellas esclusas que creyeron que esta vez sí que se llegaba por el Canal de Castilla al mar, ¿no? No menciono todo lo que se hace alrededor de los sitios reales de la Comunidad de Madrid, que es inmenso y que ahí está para todos los que puedan hacer una excursión, y está muy señalado lo que pertenece al siglo XVIII. Se crean las reales sociedades económicas de amigos del país. Aquí entramos ya un poco en el tema de educación, está todo interrelacionado, porque ¿qué ocurría? Ocurría que en las escuelas que estaban, no había una ordenación para las escuelas de buenas letras que ahora se hace, lo que llamamos nosotros, para entendernos, secundaria, pues también funcionaban los colegios de jesuitas, colegios, sociedades privadas, pero aquí se crean, a eso iba, aunque luego insistiré en ello, se crean sociedades, se crean instituciones alternativas. La universidad no funciona, la universidad no enseña las nuevas ciencias y las nuevas técnicas, pues creamos otras cosas. Creamos en las escuelas técnicas, a través de la Armada y del Ejército es donde se hace el verdadero avance tecnológico y técnico.
se crean por todas partes las academias. Las academias son producto también de esto, lo que nos enseñan otros sitios hacia las academias, se especializan, etcétera. Un poco, es decir, la apertura a la cultura europea nunca ha estado separada, y la cantidad de apertura en todo del desarrollo científico y técnico del 18, en medicina, botánica, metalurgia, ciencias físico-matemáticas, astronomía, química, ciencias naturales, etc. Simplemente, perdonen, aunque sea un poco cansado, pero es que es interesante. Se crearon el laboratorio de química. Una de las cosas importantes es, como siempre, el cosmos.